Este sería como el primer ejercicio. En la actividad modelo, el primer ejercicio es un cálculo combinado. ¿Cómo te Ok. llevas con las raíces cuadradas, las potencias, raíces cúbicas? Me llevo técnicamente bien. Bien. ¿Querés que lo hagamos o estaría bien? Esperemos aquí entre los otros, pero quería ver más o menos cómo es. Bien. Bueno, la actividad modelo es justamente un modelo de la otra, ¿bien? Eh, Ah, es un cálculo combinado, después hay una ecuación, ¿bien? En este caso dice, el número 4620 se puede dividir por, hay que seleccionar por qué número se puede dividir, ¿bien? No mm, son todas las opciones iguales, van cambiando, ¿bien? Por más que algunas parezca que son iguales, fíjate que hay números distintos. Lo que te puedo decir, como para ir ayudándote, es, por ejemplo, todo número, cualquier número que se te ocurra, se puede dividir por 1 y por el mismo número. Y después, una técnica que está muy buena para saber cuáles son los divisores de un determinado número es factorizarlo, ¿bien? Lo podés factorizar y después ir viendo cuáles son las combinaciones posibles que permiten, ¿sí?, determinar cuáles son sus divisores. Después tenemos un problema, por ejemplo, del edificio, que dice que en los primeros pisos hay una cierta cantidad de departamentos, y después, en los pisos restantes, hay otra cantidad distinta de departamentos por piso. mm. Después tenemos, por ejemplo, un cubo, ¿bien?, que tiene un determinado volumen, y pregunta cuál es la longitud de la arista, ¿sí? Después hay uno que es de códigos, nos dan una cierta cantidad de símbolos, y me dicen, bueno, ¿cuántos códigos pueden formarse usando 3 de estos símbolos? ¿Bien? El código va a tener, por ejemplo, en este caso, 3 caracteres, ¿sí? Después me da las opciones. Después, esta situación es transcribir, ¿sí?, del lenguaje coloquial al simbólico y desarrollar la ecuación. Mm. Este problema, el de las cintas, el de corte de cintas, corresponde a una situación de MCD. ¿Por qué de MCD? Porque tenemos que repartir, ¿sí? Vamos a recortar y vamos a repartir esas cintas de modo que todas tengan la misma longitud y sean lo más largas posibles, ¿bien? Esos trocitos de cinta. Por eso podemos asociarla a una situación de MCD. Si fuera por el contrario, por ejemplo, en el cuadernillo están las situaciones de el robot, el juguete que prende las luces de colores cada tantos segundos, queremos saber cuándo prenden todas juntas, ahí en ese caso sería de MCM. Lo mismo, por ejemplo, que el caso de los 3 profesionales de la salud, el médico, el odontólogo y la enfermera, ¿bien? Y queremos saber cada cuántos días se van a volver a encontrar, ahí sería un caso típico de MCM, y lo mismo que el caso de por ejemplo, los faroles y los cestos de basura, que se colocan cada determinada cantidad de metros. Queremos saber, o se quiere saber, cada cuántos metros va a coincidir el cesto de basura o de residuos con el farol. Entonces, en ese caso también sería de MCM. Por ejemplo, en el cuadernillo está el caso de una frutería, ¿sí?, un mercado que quieren armar bolsas de frutas, ¿bien? De modo que todas las bolsas tengan la mayor cantidad de kilos, ¿bien? Ahí estamos repartiendo, este sería de MCD. Lo mismo pasaría con el caso del pastelero que quería repartir, por ejemplo, tortas y budines, de modo que las bandejas tengan la misma cantidad. Entonces ahí en ese caso también íbamos a hacer de MCD, porque estamos repartiendo, ¿sí? Repartiendo una cantidad determinada de tortas y de budines en bandejas. Lo que me piden por lo general es que después encuentre o determine qué cantidad se puede obtener, acá en este caso de las cintas, cuántos trozos de cintas iban a obtener, ¿no? Eso es algo habitual que se pida. Después hay una situación de un manantial, por ejemplo, que arroja una cierta cantidad de agua por minutos,
Y me piden, bueno, que determine en 5 días cuánta agua va a derramar este manantial, ¿no? Sabiendo que tira 55 litros de agua por minuto. Después está esta situación de una cartelera del colegio. Habría que hacer una división de la cartelera y ver qué parte ocupa, por ejemplo, la información que cada curso desee poner, porque dice que, por ejemplo, 1/10 expresa las efemérides, después 2/10 contiene información sobre mesas de exámenes, 5/10 se componen de temas relacionados con normas de convivencia y modos de abordar determinadas situaciones, y que el resto va a ser ocupado por la información que cada curso desee exponer. Acá hay que hacer como una partición, ¿sí? Habría que hacer como un rectángulo, y vamos partiendo y vamos marcando lo que es cada cosa, y lo que quede libre es la información que cada curso desee colocar. Después acá hay como si fuera un entero y está particionado en 30 partes, y están sombreadas, por ejemplo, 19. Entonces, esta sería una fracción, por ejemplo, propia, porque es un entero que está particionado y de las cuales se han tomado menos partes de las cuales se particionó. ¿Bien? Por eso sería una fracción propia. Si hubiera 2 rectángulos, por ejemplo, ahí sería impropia. ¿Bien? Y pide, por ejemplo, también que encuentren la expresión decimal de esta. ¿Qué parte representaría, ¿sí? En forma decimal. ¿Cómo se hace? Si tenemos, por ejemplo, 19 de 30, se hace 19 dividido 30. Y al hacer esa división, ¿bien? Agregando los ceros correspondientes y la coma como sea, encontramos su expresión decimal y también la colocamos. ¿Sí? Nos piden también eso. La expresión decimal de esta va a ser una fracción, por ejemplo, impropia, ¿bien? Porque el número de arriba es mayor que el de abajo. Entonces, cuando encuentre la expresión decimal, sí o sí me tiene que dar un número más grande que 1. Después el caso siguiente es un cubo, ¿bien? Y dice que para armar ese cubo se usa una cartulina. La cantidad de cartulina que se usaron fueron 486 centímetros cuadrados. Sabemos que un cubo está formado por 6 cuadrados. Entonces, queremos saber cuál es la superficie de cada cara. ¿Cómo se hace? Haciendo, por ejemplo, este valor que me dan, ¿sí? Es la superficie total, la dividimos por 6, y de esa forma me da la superficie de cada cara. Y luego, a ese valor, le calculamos la raíz cuadrada para saber el valor de la arista del cubo, ¿sí? La siguiente me dice, bueno, encontrá cuál es la expresión equivalente. Una fracción, vamos a poder tener fracciones equivalentes por amplificación y por simplificación, ¿bien? Si es por simplificación, vamos a dividir por un mismo número el numerador y el denominador. Y si es por amplificación, vamos a multiplicar por un mismo número el numerador y el denominador, ¿bien? Y acá me dan la fracción, por ejemplo, 34 centésimos, y me dicen, bueno, encontrá una que sea equivalente a esta. Y nos va dando opciones. Después me dice, bueno, 2 fracciones aparentemente distintas la una de la otra, puesto que se escriben con números diferentes, ¿bien? Entonces, esto es un caso típico de, por ejemplo, las fracciones equivalentes, o bien las fracciones impropias y las mixtas. Si bien son expresiones diferentes las unas de las otras, pueden representar o pueden tener la misma expresión decimal, ¿bien? Por eso es que son equivalentes, ¿bien? Acá tenemos, por ejemplo, después, la siguiente fracción indica que, acá me pregunta, ¿qué representa esta fracción, no? Y en este caso, sabemos que son 34 centésimos. ¿Qué es lo que significa? Que, por ejemplo, al entero lo hemos dividido en 100 partes, el número que está abajo, en el denominador, me indica en cuántas partes se divide un entero, ¿bien? Y el de arriba me dice cuántas partes de esas
en las cuales se dividió, vamos a tomar. Entonces, acá dice que el todo o el entero se ha dividido en 100 partes, de las cuales se han solo seleccionado 34. ¿Bien? Y después, al final del práctico, hay una lectura para que puedan y después expresar lo que ustedes quieran. ¿Bien? También hay una frase, como para ver que se sientan identificados o no. ¿Bien? Y puedan practicar. Así va a ser más o menos la actividad compensatoria. ¿Querés que hagamos algunos de estos problemas o de estas situaciones? No hay ningún problema. Vos decís. La de los códigos quiero, La de los códigos. Bien. A ver. porque no mucho la entiendo esa. Bien. Bueno, en este caso, ¿sí? En este caso tenemos 7 símbolos. ¿Bien? Son 7 símbolos que tenemos aquí. ¿Bien? Entonces me dice que queremos armar códigos. Vamos a ver cómo sería esto. Estos códigos van a estar formados por 3 caracteres, ¿bien? O sea que voy a armar, por ejemplo, 3 casillas, voy a colocar. Voy a decir, bueno, los códigos van a tener 3 lugares como para completar, ¿sí? 3 caracteres. Entonces vamos ahora a lo siguiente. Para el primer lugar, ¿sí? Para el primer lugar, ¿entre cuántos códigos puedo elegir? ¿Sí? ¿Entre cuántos símbolos, perdón, puedo elegir? Puedo elegir cualquiera de estos 7 que tengo acá, ¿sí? Puedo elegir el número 7, puedo elegir el 3, puedo elegir la letra S, la letra MU, ¿bien? La letra N, la letra B corta o el arroba, ¿bien? Puedo poner cualquiera de esos 7. Entonces, acá voy a colocar, por ejemplo, un 7. Para el segundo lugar, ¿bien? Para el segundo lugar, ¿entre cuántos símbolos puedo elegir? Puedo elegir cualquiera de los 7, ¿bien? De vuelta. Porque acá no me dice que no puedo repetirlo, me dice que sí, al contrario. ¿Bien? Entonces, como puedo elegir cualquiera de estos 7, también en esta casilla voy a colocar el 7. ¿Bien? Veamos ahora, para el tercero, ¿entre cuántos puedo elegir? Yo también voy a poder elegir cualquiera de esos 7. Entonces vamos a poner 7. ¿Qué es lo que se hace ahora? Lo que se hace ahora es multiplicar. ¿Bien? Vamos a multiplicar 7 por 7. Vamos a hacer ese producto. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a dar? Tenemos 7 por 7 es 49. Y 49 por 7 me da 343. ¿Qué es eso, 343? ¿Qué significa? Que voy a poder armar, ¿sí? O vamos a poder dibujar o escribir. Vamos a indicar así, se podrán formar 343 códigos diferentes. Esa es la cantidad de códigos que se pueden formar. ¿Bien? Entonces, tendríamos que ver si esa opción aparece. ¿Bien? En el caso de aparecer esa opción, vamos a ver encontrarla. ¿Bien? Y efectivamente, esa opción aparece ahí. ¿Bien? Entonces, ¿cómo aparece? Vamos a tildarla. ¿Bien? Podrán formarse 343 códigos diferentes. Me quedo con esa opción. Las demás, obviamente que no las selecciono. ¿Sí? ¿Se comprende más o menos? Si acá me dijeran que quieren formar códigos, ¿sí? Que tengan 2 caracteres, ¿qué voy a hacer? Voy a armar una casilla y debe poner otra más, porque me dice que tiene que tener 2, ¿bien? Y entonces, ¿qué voy a completar en esas casillas? Y voy a poner en ambas 7, porque tengo para elegir entre 7 símbolos, ¿bien?
Y después ya ahí multiplico y digo, bueno, tengo 49. Puedo formar 49 códigos. Si fueran códigos que tengan 2 caracteres, ¿sí? ¿Se va entendiendo bien? Si me pidiera con 5, ¿qué hago? Pongo 5 casillas y dentro de cada casilla coloco el valor correspondiente. Y en este caso, como tengo 7 para elegir, elijo 7, ¿bien? Entonces después multiplico. Una vez que las completé a las casillas, ¿bien? Multiplico. Y de esa forma después me fijo si la respuesta está o no está. Si no llegara a estar, va a haber otra opción que dice otros, y ahí completan con otros. ¿Bien? ¿Cuál otro por ahí tenías dudas? El del agua es el del río, ese. El del agua. A ver, acá está, tenemos el del manantial. Este manantial dice que arroja 55 litros de agua por minuto. ¿Bien? Entonces, 55 litros de agua por minuto. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esta situación. En esta situación tenemos los 55 litros que va a arrojar por minuto. Entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. 55 en un minuto. Pero tenemos que saber en 5 días, en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer así. 55 lo vamos a multiplicar ahora por 60. ¿Por qué por 60? Porque en una hora hay 60 minutos, ¿sí? Entonces vamos a hacer así, 55 por 60. Y después, eso es lo que arroja, ¿sí? La cantidad de litros que arroja por hora, ¿sí? Podemos hacer ese cálculo. Decimos, bueno, 55 por 60 y arroja por hora 3.300 litros. Por hora, ¿bien? Bueno, pero vamos un poquito más. Si es por hora. Ahora quiero saber, por ejemplo, por día. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, eran los 55 por 60 por 24. Y eso me va a dar lo que arroja por día. ¿Bien? Entonces, al multiplicar por 24 me da 79.200. Eso es litros por día. ¿Bien? Por día. Bueno, pero yo tengo ahora que son 5 días. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacíamos? 55 por 60 por 24 por 5. ¿Bien? Y eso me va a quedar que son 396.000 litros cada 5 días. Cada 5 días. Entonces, tengo que fijarme si esa opción está, y si esa opción está, la vamos a tildar. Y esa opción aparece justo aquí. ¿Bien? Así que tildamos esa opción. ¿Bien? Nos quedamos con esa opción. Siempre me tengo que fijar qué me están pidiendo. Si es cada cuántos días, si es un mes. ¿Bien? Tengo que tener en cuenta lo siguiente. En una hora, ¿bien? En una hora hay 60 minutos. Eso para tener en cuenta. Después, en un día vamos a tener 24 horas. Después, por ejemplo, vamos a otra situación. Una semana. Bueno, acá vamos a suponer que es una semana común, ¿no? Son 7 días. Si fuera una semana laboral, ¿sí? O una semana hábil, serían 5 días. ¿Bien? Pero en una semana vamos a tener que son 7 días. Si hablamos de un mes, por ejemplo, van a ser 30 días. Y si hablamos de un año, ¿sí? Hablamos de un año civil, 365 días.
Bien, un año comercial tiene 360, pero nosotros nos manejamos con 365 por ahora. Bien, estas son las equivalencias. Si a mí me hubieran pedido ahora determinar la cantidad de litros que arroja, bien, este manantial en un año, ¿qué iba a hacer? En vez de multiplicar acá por 5, voy a multiplicar por 365, ¿bien? No hace falta que multiplique por 30 y después por 12, ¿bien? Si hacemos la cuenta, 30 por 12, no me queda 365, ¿bien? Tengan en cuenta eso, que están faltando días. Hay que tener en cuenta ese detalle. ¿Sí? Que si me piden un año, directamente uso 365. No uso 30 y después 12, ¿bien? Porque si hacemos 30 por 12, hacemos ese cálculo, por ejemplo, vamos a poner así, 30 por 12, eso no me va a dar 365, ¿bien? Me van a estar faltando días cuando hago ese cálculo, ¿bien? Me va a dar 360. ¿Mm? Nosotros multiplicamos, por ejemplo, 30 días por los 12 meses, que tiene un año, me da 360. Hay que ver ahí que hay una diferencia de 5 días, o sea que el cálculo 30 por 12, para este tipo de cosas, no me conviene hacerlo, ¿sí? Directamente me conviene multiplicar por 365. Eso para que tengan en cuenta, ¿sí? Porque por ahí les puede preguntar cuánto arroja en un año, ¿bien? Si dice, por ejemplo, en un mes, bueno, multiplicamos por 30, ¿sí? Ahí en ese caso sí, multiplicamos por 30 para saber lo que es un mes. Y si me dijera una semana, multiplico por 7. Y un año, 365. ¿Cuál otro? No, esos dos tenía la duda nomás. Esos dos, bien. Sí. El tema después, el de las cintas, el del MCD, ¿cómo andamos? Bien, o sea, lo entiendo. Bien, perfecto. Tienes que primero factorizar, después seleccionar y después multiplicar. Bien, como es MCD, se eligen los factores que se repiten con su menor exponente. Si fuera MCM, se eligen los factores que se repiten y los que no se repiten con el mayor exponente. Bien. Los códigos lo hicimos recién. Este es hacer la raíz cúbica de este número, ¿sí? Para encontrar cuál es el valor de la arista. Bueno, acá es un cálculo combinado. En este caso es factorizar, 4620 es factorizarlo y ver qué combinaciones se pueden hacer para saber los divisores. La ecuación por ahí es sencilla, ¿bien? Hay que resolver primero las potencias y las raíces, y después despejar la x, que me quede solita la x. Y en el cálculo combinado es tener en cuenta de separar primero en términos, y después, una vez que separamos en términos, resolver cada potencia, cada raíz, cada paréntesis, y llegar al resultado. ¿Bien? Sí. ¿Alguna otra duda que haya por ahí que quieras saber?